buenos días a todos y a todas. Saludamos también y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, quien hace posible compartir este programa con todos ustedes. También saludamos a quienes están escuchando por el reproductor, a quienes están en el chat y a quienes lo harán también en diferido. Ahora vamos a saludar a los compañeros del grupo. Saludamos a Ricardo, que se encuentra en la Ciudad de México. Muy buenos días para ti, Ricardo. Hola Marcelo, amigos, hermanos. Pues acá en México siguen las lluvias por todo el país, Mm. ríos desbordados, inundaciones, deslaves, pero pues también huracanes. Tenemos dos océanos y la lluvia llega por todas partes. Y sin embargo también el agua, como sabemos, es una bendición. Todos los campos verdes y realmente una armonía o un equilibrio de alguna manera. Sí, Marcelo, un saludo a todos. Gracias. Gracias, Ricardo. De México entonces nos vamos a la ciudad de Diamante, Argentina, y saludamos a María Teresa. Muy buenos días para ti, María Teresa. Hola, buen día Marcelo, buen día Ricardo y compañeros. Agradezco estar junto a ustedes compartiendo este programa que, bueno, siempre nos insta a reflexionar y profundizar un poco más, ¿no? En cada uno de los temas que tocamos y, bueno, y que tratamos luego de inspirar a otros realmente, ¿no? A que reflexionen sobre ellos. Gracias, Marcelo. Gracias, María Teresa. Desde Argentina nos vamos a las cercanías de Barcelona y saludamos a Jesús, pero allá es buenas tardes para ti, Jesús. Buenas tardes, buenos días para vosotros. Una edición más, la 622 del Faro. Quiere decir que continuamos con el calor, que agosto para nosotros es el mes de la canícula, la constelación del Can hace muchísimo calor y nos tenemos que aguantar, pues es lo que toca cada año por estas fechas, que ya nos queda menos para la semana que viene, el famoso ¿cómo se llame? El sol que se tapa, pues no me acuerdo el nombre ahora. Eclipse. Eclipse, y la verdad, ¿por qué? Porque lo digo, no me acordaba el nombre, porque está tan manipulada la palabra, unos piensan que va a entrar la parte oscura, otros que se van a quedar ciegos los que lo miren, etcétera, etcétera. Pero bueno, tema de conversación como siempre. Gracias, gracias Jesús. Por mi parte los saluda un servidor, Marcelo, desde Santiago de Chile. Y bueno, nos preparamos para tener un buen momento de estudio y reflexión, como decía María Teresa. Hoy nuevamente vamos a tratar la ley de acercamiento grupal y continuando con algunas técnicas de acercamiento. Entre ellas, reflexionaremos sobre la ascensión, penetración y subida a las cumbres de la iniciación. También decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a todos ustedes, de reflexionar sobre el tema que nos convoca, en el intento de aplicar estas leyes y principios de la nueva era en nuestras vidas diarias y en los grupos que compartimos servicio. Para introducirnos en el tema, a medida que avanzamos en el sendero, se va realizando la penetración en los misterios de la ciencia del yo y del no yo en todos los yoes. En el libro tercero de los Yoga Sutras de Patanjali encontramos el siguiente aforismo: subyugando la vida ascendente, udana, nos liberamos del agua, del sendero espinoso y de la ciénaga, y se obtiene el poder de ascensión. Y se describe lo siguiente. 1. La liberación del agua es la manera simbólica de expresar que la naturaleza astral está subyugada y que las grandes aguas de la ilusión ya no pueden retener al alma emancipada. Ya no dominan las energías del plexo solar. Y 2. La liberación del sendero espinoso
Se refiere al sendero de la vida física, y nada lo expresa mejor que la parábola de Cristo sobre los sembradores, según la cual algunas de las semillas cayeron entre las espinas. Se explica que las espinas son las preocupaciones y dificultades de la existencia mundana, las cuales sofocan la vida espiritual y ocultan al verdadero hombre por mucho tiempo. El sendero espinoso conducirá al sendero del norte y luego al sendero de iniciación. Y aquí tenemos una pregunta para ti, Ricardo, en base a todo esto. ¿De qué otro aspecto debemos liberarnos? Sí, Marcelo, además de lo que ya mencionaste, tenemos un tercer aspecto, que es la liberación de la ciénaga. Refiere a esa naturaleza mixta de Kama Manas, deseo y mente inferior, origen del excepcional problema de la humanidad. Es una manera simbólica de referirse a la gran ilusión que atrapa al peregrino durante tanto tiempo. Cuando el aspirante puede caminar en la luz, después de descubrir la luz en sí mismo, en el Sanctum Sanctorum, la ilusión se disipa. Por otro lado, el atrio externo concierne a las energías y sus correspondientes órganos situados debajo del diafragma. El lugar sagrado es el de los centros y órganos, situados en la parte superior del cuerpo, desde la garganta al diafragma. El Sanctum Sanctorum es la cabeza, donde está el trono de Dios, el asiento de la misericordia y de la gloria influyente. Una vez alcanzados estos tres aspectos de la liberación, y cuando el hombre ya no está dominado por el agua, la ciénaga o la vida del plano físico, obtiene el poder de ascensión y puede ascender a voluntad a los cielos. El Cristo, u hombre espiritual, puede permanecer en el monte de la ascensión, después de haber experimentado las 4 crisis o puntos de control, desde el nacimiento a la crucifixión. De esta manera, Udana, o vida ascendente, se convierte en el factor controlador y la vida descendente deja de regir. La voluntad de cargar la cruz, entrar en el fuego, morir diariamente, no importa qué simbología se emplee, es la característica del verdadero aspirante. Y antes de poder continuar en el camino de la meditación y seguir los pasos de las miriadas de hijos de Dios que nos precedieron, debemos medir la profundidad y altura y prepararnos para la ardua ascensión y la fiera lucha. La necesidad en esta época es muy grande, pues el alma de toda la humanidad está en el proceso de nacer. Y aquí Jesús, hablando cósmicamente, hay una pregunta para ti. Si se lograra la correcta orientación de las fuerzas del reino humano, ¿qué ocurriría? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús? Ya, Ricardo, que la humanidad manifestaría en la tierra un propósito, una belleza y una forma, expresiones plenas de una realidad interna espiritual en concordancia con el propósito egoico. La jerarquía del planeta es simbólicamente el centro coronario de la humanidad, y sus fuerzas constituyen las fuerzas del cerebro. En el plano físico existe un gran grupo de aspirantes, discípulos probacionistas y discípulos aceptados que tratan de responder al centro coronario, algunos conscientemente y otros inconscientemente. Son extraídos de todos los campos de expresión, pero en una forma u otra todos son creadores. Constituyen a su vez lo que se podría denominar simbólicamente la glándula pineal de la humanidad, así como en el individuo ésta se encuentra generalmente inactiva y dormida. De la misma manera,
en la humanidad, este grupo de células en el cerebro del cuerpo colectivo está letargado, pero sensible a las vibraciones del centro coronario, la jerarquía oculta. Algunas de las células están despiertas y deben intensificar su esfuerzo para despertar a otras. Los precursores de la familia humana, los científicos, los pensadores y los artistas constituyen el cuerpo pituitario. Expresan la mente concreta, pero carecen de esa percepción intuitiva e idealismo que los ubicaría, hablando en forma simbólica, en la glándula pineal. No obstante, son inteligentes, expresivos e investigadores. El objetivo de la jerarquía, también simbólicamente, es hacer tan potente la glándula pineal y, por consiguiente, ejercer tanta atracción que las vidas celulares del cuerpo pituitario puedan ser estimuladas para lograr una estrecha interacción. Esto traerá como resultado una acción tan poderosa que hará fluir una corriente de nuevas células a la glándula pineal y al mismo tiempo se producirá una reacción tan fuerte que afectará a todo el cuerpo, trayendo como resultado la ascensión de numerosas vidas estimuladas que ocuparán el lugar de aquellas que hallaron su camino hacia el centro del esfuerzo jerárquico. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿Significa esto desarrollar la facultad de la inspiración? ¿Qué nos puedes ampliar? Qué pregunta, ¿eh? Sí, realmente. Bueno, la inspiración es esencial para progresar en el sendero de iniciación y presupone un desarrollo de la inteligencia, lo que permitirá al ser humano establecer las diferenciaciones necesarias. La inspiración es una penetración en el mundo del pensamiento y de las ideas. Es la respuesta intuitiva de una mente inteligente a impresiones del alma y del mundo de las almas. Entonces, el lenguaje de ese reino se nos hace familiar. Entramos en contacto con las almas liberadas, con las ondas mentales y las ideas que tratan de plasmar en las mentes humanas y entran en circulación mediante las mentes sintonizadas de los discípulos mundiales. Esto es inspiración, facultad que los aspirantes de todas partes deben empezar a desarrollar y a alcanzar en el vivir cotidiano. Este poder se genera por los procesos de la correcta meditación. Entonces allí es también una expresión del alma actuando por medio de la mente, activando así el cerebro mediante impulsos estrictamente espirituales. La inspiración es responsable de todas las nuevas ideas e ideales que se desarrollan en nuestro mundo. La era de la inspiración no ha pasado, está presente aquí y ahora. Dios habla todavía a los humanos porque nuestro mundo aún proporciona los medios adecuados para el desarrollo en el corazón humano de cualidades características del Cristo, del alma, el Hijo de Dios encarnado. Asimismo, de acuerdo al nuevo sistema de expansión en virtud del progreso humano alcanzado, el correcto ajuste en la nueva era debe ir a la par de correctas relaciones internas, conscientemente establecidas, mantenidas y reconocidas por lo que son, tanto por la mente y el cerebro conscientes del discípulo. Esto implica verdadero conocimiento de la relación grupal interna del discípulo, la penetración espiritual en la vida interna del condiscípulo y la consiguiente y simultánea fusión en el corazón, la mente y cerebro del discípulo de todo lo que se conoce en los planos externos e internos, lo cual no ha sucedido hasta ahora. Esta es una de las razones principales para la formación de los grupos. Entonces, Marcelo, el ser humano, el alma encarnada,
está en vísperas de dar ese paso hacia adelante que producirá el primero de los grandes desenvolvimientos denominado el nuevo nacimiento. ¿Qué puedes comentarnos? Claro que sí, María Teresa. Una vez experimentado esto, la vida del Cristo niño se acrecentará y el impulso establecido lo llevará hacia adelante por el camino que va de una cumbre elevada de realización a otra, hasta que él mismo se convierta en un iluminado portador de luz y pueda alumbrar el camino de los demás. Los iluminados han llevado a la humanidad hacia adelante. Los conocedores, los místicos y los santos han revelado las cumbres de las posibilidades individuales y grupales. Los discípulos del mundo de esta época enfrentan estas posibles cumbres de realización. Así también se halla el fatigado discípulo mundial, la conjunta humanidad, agotada y aturdida, perpleja e intranquila, aunque consciente de las divinas potencialidades y de los grandes sueños, visiones e ideales que evocan una esperanza y rechazan una derrota, y son la garantía del éxito eventual. La voz de todos los salvadores del mundo y el ejemplo de Cristo indican a la humanidad el camino que debe seguirse. Esto nos aparta de lo superficial y material y nos eleva del mundo irreal al mundo de la realidad. La voluntad por mejorar puede apreciarse en la mayoría de los campos que conciernen al individuo, pero este impulso es aún débil en la humanidad. Sin embargo, puede ser despertada, y así despertaremos a las responsabilidades circundantes, al analizar nuevamente el mensaje de amor dado por Cristo. Este pensamiento cobra iluminación en estas nobles palabras que dice: existe, no obstante, otro punto de vista que no debemos pasar por alto. Así como del maloliente alquitrán salen algunas de las cosas más hermosas del mundo, también en la tierra más negra existe la potencialidad de un glorioso florecimiento. Elevar la vida hacia esas cumbres de posibilidades debe ser la tarea de toda empresa humana, no solo para corregir abusos, sino para ampliar el horizonte del hombre, elevándolo a los planos superiores de la percepción y de la comprensión, transformándolo, como en el viejo cuento de hadas, del cerdo que es al príncipe que será. Y aquí tenemos una pregunta para ti, Ricardo, respecto de todo esto. ¿De qué se nos previene en este camino de ascensión? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, Marcelo. Mira, debido a que el odio representa la acentuación de la discordia en la vida y por lo tanto tiende a separarnos de toda relación significativa mediante el valor interno del yo de otro individuo, es fundamentalmente la más destructiva de las fuerzas humanas, lo cual no quiere decir que sentir odio o desprecio por las estupideces de la vida es un sentimiento reprensible. Pero hasta no despojarnos de las animosidades personales que pueden existir en algunas ocasiones, no podemos liberar en nosotros las energías de las cuales debemos valernos para progresar significativamente y alcanzar una estatura espiritual de cierta madurez. Hasta no habernos desprendido de esos odios y animosidades, todo nuestro ser está en cortocircuito. La voluntad está inhibida y la afluencia del yo queda retenida, frustrada y derrotada. Y aún se puede agregar que el verdadero significado de la resurrección y de la ascensión
No se ha captado todavía como divina realidad subjetiva. Estas verdades esperan aún en la revelación. La gloria de la nueva era será el develamiento de estos dos misterios y nuestra mayor comprensión de Dios como vida. Se ha enfatizado la crucifixión de Cristo, pero no se ha dicho algo sobre la resurrección y la consiguiente ascensión, que fue un acontecimiento culminante, por lo que hay una necesidad de resaltar el viviente Cristo resucitado. Un conductor espiritual dijo: la verdadera resurrección, la resurrección a una vida renovada, a una forma de expresión más elevada, más plena y más rica, esa resurrección se efectúa continuamente y su correlación es la ascensión de la conciencia humana a una unicidad perfecta con la mente omniabarcante de Dios en la sagrada fraternidad del amor. La resurrección que permite la ascensión no es un acto aislado, sino un proceso perpetuo y un principio siempre activo. Amigos, compañeros, hermanos, la bibliografía que se ha empleado en esta ocasión ha sido La luz del alma, tratado sobre magia blanca de Belén al Calvario, discipulado de la nueva era, tomo 1 de Alison Bailey, y también Cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Y bueno, pasamos ahora a un bloque de preguntas. Y continuaremos con el bloque de estas preguntas sobre el tema que estamos dialogando, sobre la ley de acercamiento espiritual, continuando con algunas técnicas de acercamiento. Entre ellas, reflexionamos sobre el tema ya mencionado de la ascensión, penetración y subida a las cumbres de la iniciación. Y tenemos algunas preguntas preparadas por el equipo. Y la primera pregunta, Marcelo, ¿qué trascendencia tiene llegar al Sanctum Sanctorum de la cabeza en el proceso de ascensión? ¿Qué nos puedes comentar, Marcelo? Bueno, Ricardo, primero lo que habría que entender que el proceso de ascensión es el proceso de desarrollar la conciencia, ¿no es cierto?, de lo material a lo espiritual, o como sabemos, de la personalidad al alma y luego al espíritu o mónada. Entonces, podríamos decir que el Santo Sanctorum es el templo interno que está en la cabeza. En el fondo es la conciencia donde el discípulo descubre la luz del alma. Ese es el Santo Sanctorum, y en donde recibe la guía, por lo tanto, del alma y la dirección para avanzar en este camino de ascensión, en este camino espiritual. Por lo tanto, es ahí donde la conciencia empieza a comprender otra realidad, que es la realidad de lo espiritual, integrada a la vida material, a la vida de todos los días, digamos, a la vida diaria. En esa conciencia del Sanctum Sanctorum es donde el aspirante espiritual empieza poco a poco a liberarse de las aguas, como dice el texto, de las emociones, de los deseos y de las preocupaciones de la vida diaria. También se empieza a liberar, como decíamos, de las ciénagas del Kamamana, que es en el fondo la confusión, el egoísmo, el estar centrados, digamos, en el pequeño yo, que tanto nos ocupa, digamos. Y ahí ya la luz del alma comienza a hacer sentir su presencia, empieza a guiar, a direccionar nuestra vida, poco a poco, digamos, en la vida cotidiana. De ahí, digamos, la importancia y trascendencia de ir elevando la conciencia a la cabeza y a la luz del alma. Obviamente que esto es una explicación muy, muy resumida, dado que estos procesos, digamos, son largos y requieren de muchas vidas para elevarnos desde el alma, desde la personalidad al alma. Eso, Ricardo. Gracias, Marcelo. Tere,
sobre este punto? Sí, muy breve, a lo agregado a lo de que ha dicho Marcelo, que bueno, los centros de la cabeza impulsan el camino, se impulsan, ¿no es cierto? Y se, podríamos decir, activan, se ponen en movimiento dentro del camino avanzado del ser humano, ¿no? Si bien permanentemente están ahí, quizás también impulsando todo el camino evolutivo, pero es como que se irradian mucho más en el momento cumbre, ¿no?, del ser humano. Y también previo es una etapa que para eso se necesita previamente la renunciación a los frutos del mundo material, ¿no? Y entonces esta etapa de que somos conscientes de toda esa tarea que debemos realizar en el Sanctum Sanctorum, es el camino de preparación para avanzar dentro del reino de Dios, que se llama comúnmente, ¿no? Y es entre lo que también llamamos entre la tercera y la cuarta iniciación y más adelante, pero para ello debemos realizar el camino previo que sin dudas merece mucha atención y muchas vidas también. Gracias, gracias Ricardo. Así es, Tere. Jesús, sobre lo mismo. Pues un poquillo más solamente. Quiero decir que la meta es alcanzar precisamente la zona de la glándula pineal. Claro, esto nosotros en cierta medida en el sendero lo realizamos a través de la meditación, la focalización continua cada vez más intensa en los chakras coronarios, los chakras de la cabeza, pero hay que tener en cuenta que para focalizarnos en esos chakras tenemos que arrastrar la pesadez, la densidad de los chakras inferiores. Si no se aligera un poco el peso, la importancia de esos chakras, será difícil que nos podamos estabilizar en el centro coronario y la glándula pineal. De todas maneras, hay que trabajar cada día e intentarlo. Eso no se regala ni muchísimo menos, y que sí que tenemos que reconocer que vivimos dentro de una ciénaga. Y una ciénaga que parece ser que nos atrae muchísimo porque repetimos continuamente, karmáticamente, el problema. Así es, Jesús. Y claro, es un largo proceso. ¿Cómo ir pasando de los centros más bajos hasta llegar al centro superior en la cabeza, y donde se va a realizar ese gran proceso de despertar el alma y poder tener el paso seguro en las iniciaciones superiores? Llegar a la primera iniciación será la preparación, la segunda que nos libera o que nos equilibra el cuerpo de emociones. Pero ya la tercera iniciación se nos estará indicando que estaremos ya muy cerca de la liberación. Y todo esto ya se produce en este Sanctum Sanctorum. Pero tenemos otras preguntas. ¿Por qué debemos tener activa la inspiración en esta época especial de la humanidad? ¿Qué nos puedes comentar, Tere? Bueno, Ricardo, cuando iniciamos, vimos el programa anterior, ¿no? El proceso de construcción del Antakarana comienza un despertar en el ser humano que antes no había experimentado. Percibe su entorno como si todo tuviera una energía nueva, ¿no? Y diferente cada día. O cuando está atento, realmente ahí puede apreciarlo. Entonces se va captando lo que llamamos ideas que son del nivel mental abstracto. ¿Y esto por qué? Porque es necesario, digamos, en la pregunta, ¿no? Es que en este tiempo se necesita para inspirarnos y para inspirar a otros, como grupo y como individuos, para poder establecer conjuntamente un estado nuevo de conciencia, ¿no? No solo para nosotros, sino también y muy especialmente para toda la humanidad que tanto lo necesita y que conjuntamente podemos elevar y elevarnos. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Marcelo, sobre este punto. Bueno, la inspiración, Ricardo, es un proceso muy, muy importante en el desarrollo del camino espiritual de los aspirantes y discípulos y de todas las personas, digamos, que aspiran a superarse.
porque es justamente la capacidad que va desarrollando el discípulo de recibir impresiones desde el alma, desde la guía del alma, la luz del alma. Es a través de la inspiración. Nos vamos inspirando en la vida diaria de esas ideas espirituales, de esas ideas superiores, digamos, que son las que nos guían en el camino espiritual. Ahora estamos viviendo un periodo de transición, de crisis y de transformación. Por lo tanto, esta es una época especial de mucha necesidad y de mucha dificultad. Pero también diría yo de mucha oportunidad espiritual. Es en este momento y en este contexto de oportunidad que debemos aprovechar de buscar la inspiración, dado que la energía espiritual está muy disponible en esta época. Y la humanidad necesita, obviamente, nuevas formas, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas a la manera acostumbrada que lo ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, necesitamos de la inspiración de los discípulos para orientar las cosas hacia lo espiritual y no tanto hacia lo material. Y esto en todos los aspectos de la vida, en lo político, en lo científico, en lo religioso, en lo financiero, etcétera. Entonces tenemos que ver cómo podemos ir activando la inspiración. Y en el fondo tratar de tomar contacto con el alma, aquitando las emociones, la naturaleza emocional y cultivar la mente. De esa forma vamos logrando tomar contacto con el alma y de esa forma vamos inspirándonos en nuevas ideas. Eso, Ricardo. Gracias, Marcelo. Jesús, sobre la inspiración, ¿qué nos puedes ampliar? Mira, se nos presenta como una meta fácilmente asumible y prácticamente como la panacea al sendero del discipulado y las dificultades que existen a nivel planetario. Ojalá hubiera una parte de la humanidad que estuviese en ese estado de conciencia, que la meditación fuera sostenida, la contemplación asumida, la iluminación en ciertos momentos presente y la inspiración viene ya como una fase ya prácticamente definitiva de asentamiento de una nueva conciencia. Lo digo porque, como bien ha dicho Marcelo, si tuviésemos dirigentes mundiales que tuvieran un gramito de inspiración, evidentemente, o deportistas, o artistas, o influencers de las redes sociales, pues tendríamos el camino para encontrar esa balsa de aceite donde los problemas se pueden resolver sin aspavientos, sin guerras, sin conflictos y sin generar más karma. Ojalá fuera una realidad planetaria. Así es, Jesús. Y bueno, claro, cuando estamos hablando de la era de Acuario, estamos hablando también de que va a predominar y está ya en ese proceso el pensamiento, la mente superior. Y por lo tanto, la inspiración nos va llevando de la mano porque la inteligencia va guiando emociones, pensamientos, ideales y la transformación se va a lograr. La inspiración es el gran momento en esta época para que gran parte de la humanidad adquiera, como se ha dicho, todos la primera iniciación. En la era de Acuario pensamos que se va a lograr. Y un gran grupo muy especial del nuevo grupo de servidores del mundo está logrando que la inspiración se haga realidad. Pero pasamos a una última pregunta. Y Jesús, preguntarte, ¿reconocemos la importancia y la dificultad de la focalización en los chakras superiores, o sea, en los chakras de la cabeza? La importancia la conocemos porque hemos leído muchísimo. El problema es que en el día a día seguramente que no tenemos una conciencia clara de dónde está el lastre ese que nos impide estar siempre focalizados en lo más elevado. Cuando uno habla de estar elevado en la cabeza, quiere decir que practica la impersonalidad. Es decir, reconocer que la vida es como es a nivel de materia y por lo tanto no hay que darle más importancia de las que realmente tiene.
Por lo tanto, si esto lo aplicamos a nuestra personalidad, a nuestros vehículos, nos daremos cuenta que están ahí por alguna razón y que nosotros no podremos crecer si esos vehículos no se van purificando al mismo tiempo. De ahí que uno intente llegar a los chakras de la cabeza, pero resulta que el mundo del deseo es el que lo motiva. No es esa aspiración y ese anhelo de purificación y de amor al prójimo, ni mucho menos. Hay un intento claro, egoísta, basándonos en el deseo y como tenemos un porcentaje de emocional tan grande, creer que es la panacea y no lo es, porque la cruda realidad dice que siempre tropezamos en la misma piedra, la dualidad no comprendida correctamente. Así es, Jesús. ¿Tiene algún comentario último? Sí, Ricardo. Bueno, el tema es que primero el ser humano no capta con certeza que hay otras posibilidades, infinitas posibilidades, ¿no? Tanto para cada ser humano como cada grupo humano. Cuando se apercibe de esto, que hay algo más allá de lo que tenemos cotidianamente, el problema es que se tiene que dar un paso inicial, ¿no? El paso que inicie todo este desencadenamiento, más literal no puede ser, porque es un desencadenamiento de circunstancias y de oportunidades y experiencias que nos van abriendo aquellas posibilidades. Es decir, darnos cuenta de que estamos prisioneros, ¿no es cierto?, tanto de pensamientos, deseos y cosas materiales. Y lo indeseable es que creamos que esto es como debe ser, ¿no es cierto?, sin permitirnos otras vivencias y experiencias. Gracias, Ricardo. Así es. Bueno, pues gracias a todos por sus bellas reflexiones y ha llegado el momento de pasar a la cápsula de la belleza. Marcelo, adelante, por favor. Micrófono. Perdón. Usted ha preguntado con frecuencia acerca de los espíritus que han partido de la Tierra hacia los mundos distantes. Pero habiendo visto el color amarillento de nuestro planeta, comprendió la idoneidad de transportarse hacia donde exista la verdadera belleza. Uno debe cumplir con su propia obligación para con la Tierra al promover los fundamentos de la evolución. De esta forma, uno logra la cooperación suprema con la humanidad, pero ningún domo de cristal puede sostener las ramas de un roble que crece. Ascendamos todos los que puedan, esforzándose por alcanzar las alturas. Agni Yoga de Elena Reirich. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación de Leo. Adelante. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Recitamos la gran invocación.
desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos la necesidad, oh Señor de vida y amor. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Emitimos una vez la palabra sagrada. Meditamos sobre las siguientes preguntas. ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? ¿Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamientos? ¿Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo,
emociones y pensamientos? ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución? ¿Y cuál es mi siguiente paso? ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución y cuál es mi siguiente paso? Digamos juntos: que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Muchas gracias, compañeros, compañeras en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocaminoashambhala. Y nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina,
12 horas del tiempo universal coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Gracias.